Ahora, la conversación. Entrevistamos a Daniel Mushnik, que es un hombre muy conocido en esta casa, nos acompañó acá en Radio El Mundo mucho tiempo, ahora está en la Radio de la Ciudad con Viejos Vinagres, con un grupo. Viejos Vinagres. Además es un periodista. Pero además tengo un programa también de manera individual en FM Identidad. No vamos a enumerar todos los libros de Daniel porque debe ir ya por los 20 y ¿cuántos? 20 libros. 20 libros, 20 mirá, libros. Estaba cerca. Pero está presentando por estos días un libro que yo no terminé de leer, pero que ya estoy recomendando casi como de lectura obligatoria en los colegios. Se llama Furia ideológica y violencia en la Argentina de los 70, en coautoría con Daniel Pérez. ¿Cómo es esto de escribir un libro en coautoría? Si cada uno escribe un capítulo, Mirá, se los pasan. Con Daniel, con mi tocayo, trabajamos juntos en Clarín y antes en La Opinión. Éramos desconocidos, éramos amigos desconocidos. Por ejemplo, yo no sabía absolutamente nada de su vida anterior. Éramos compañeros de redacción y por lo tanto compañeros que se estimaban y se valoraban. Él diagramaba. Él diagramaba. Después de muchos años nos reencontramos y empezamos a analizar el presente y el pasado. Y ahí surgió que Daniel, antes de entrar en La Opinión, había sido un militante armado, activo. Un militante preparado en Cuba, un militante que había salido de la Federación Juvenil Comunista y estaba, digamos, idealizando todo el proceso de la guerrilla y la protesta revolucionaria en América Latina. Y yo, que no tenía nada que ver con todo ese mundo, pero que lo había vivido intensamente desde la redacción, desde las redacciones, con compañeros que habían elegido la militancia armada, muchos de ellos murieron, está citado en el libro, quiénes fueron, de quiénes se trataba, comenzamos a dialogar y a intercambiar opiniones. Bueno, hay como una sorpresa, ¿no? A mí me pasó con alguien que trabajó muchos años conmigo en toda esa historia, que también muchos años después me enteré que había sido soldado montonero. No me digas. Me enteré en un programa de televisión, viendo una recordación cuando empezaron a hacerse a fines de los 90 o mediados de los 90, sí, los programas. Este no era el detalle particular haber sido soldado preparado en Cuba, soldado revolucionario preparado, claro, mucho no más. Era el único detalle de Daniel Pérez, porque Daniel Pérez lo que hace en este libro y a través de las conversaciones es desarmar la rigidez del pensamiento marxista. Y lo desarma de una manera contundente y desde un punto de vista, muchas gracias, desde un punto de vista humanista y global, ¿no? No hay nada que se le escape. Es decir, es una crítica. Esto es a partir de desmenuzar qué papel hizo Cuba en América Latina. Bueno, en la introducción del libro hay una afirmación que a mí me pareció fantástica, ¿no? Y dice así: si observamos la historia latinoamericana con una perspectiva lo suficientemente abarcadora, notaremos que los sucesos más trascendentes de los últimos 500 años fueron la conquista española, las guerras de la independencia y la revolución cubana. En su libro sobre cómo se perdió la democracia en Uruguay, Julio María Sanguinetti empieza con unas palabras que yo también tomé y me impactaron y fui a investigar y llegué a la misma conclusión, que es exactamente así. En el comienzo de todo fue Cuba. Digamos, en el comienzo de toda la violencia ideológica de los 70 está Cuba, y después vos agregás, o el prólogo acá agrega otra cuestión, que es la Guerra Fría. Así es. Bueno, en todo ese mundo surge la generación del 60 y del 70. Una generación de Guerra Fría, una generación donde la Revolución Cubana aparece como el fuego heroico, sagrado, idealizado, que iba a rememorar la Revolución Bolchevique del 17. Era una especie de ensoñación para la juventud. Y esa juventud que quería participar de la heroicidad. Todos querían ser románticamente Che Guevara. Todos querían tener barba, todos querían tener las supuestas virtudes del Che Guevara.
y ligeramente trataron de copiar, sí, tan burdamente, tan ingenuamente aquello, que vos viste lo que fue el final. Todos sabemos cómo fue el final, ¿no? Y basados, es decir, de alguna manera avalados por la soberbia cubana, la soberbia de ese grupo. El primer análisis sobre esa soberbia fue la de Pablito Giussani en el año 83, brillante colega, amigo, trabajamos juntos en La Opinión, y luego él en el diario Noticias, que era el diario de Montoneros, pero el primer libro, La soberbia armada, de Pablito Giussani, claro, es una radiografía exacta, ¿no?, de cuál era el comportamiento abusivo, loco, no solamente soberbio, sino narcisista de estos cubanos. Lo que Daniel Mushnick nos está contando y que aparece en Furia Ideológica y Violencia en la Argentina de los 70, editado por Ariel, está contado en 42 capítulos cortos, Pero además de recordar a Giussani, lo que me parece muy importante es que pone mucho acento en la influencia negativa, entre otras cosas porque lo que hay es un relato que no coincide con la realidad sobre la Revolución Cubana. Exacto. Hace poco tiempo, inclusive, en El cielo por asalto, un libro de Vicente Massot, él analiza cuántas cosas se dicen de la Revolución Cubana que no son tan exactas. Por ejemplo, el hecho de que casi no hubo combates, casi no hubo muertes, porque no hubo voluntad del ejército cubano de combatir. Así es. Salvo Bahía de los Cochinos y el cuetazo que le mandaron al avión norteamericano, ¿no? Sí, pero digamos, pero comparado, pero él se refiere todavía al antes de la toma del poder. Ah, claro. Después de 4 o 3 años de lucha, lo que hay son 329 muertos. Entre los dos bandos. Claro, claro. Eso no es una guerra civil, no se puede comparar con la guerra civil española, tema que vos trabajaste mucho. Así es, pero fíjate vos una cosa, ¿no?, que Cuba se encargó de fabricar mitos, mitos románticos, de exportar esos mitos, de convertirlos en ícono, cuando en realidad eran hombres fracasados. Bueno, eso es lo interesante. Che Guevara fracasó siempre. No hay una hasta cierta analogía con el kirchnerismo, que admira tanto al modelo cubano. Exacto. En el sentido de mostrar los defectos como virtudes, los fracasos como éxitos. Sí. Ha convertido esta revisión, este revisionismo, con un relato gramsciano, ¿no? Gramsciano, claro, de exaltación del héroe, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces son héroes sin gesta. Exacto. Héroes que, digamos, tomaron como pretexto el bloqueo norteamericano, cuando en realidad lo que pasó fue la ineficiencia llevada al máximo por esta gente en el ejercicio del poder, ¿no? Y además, no mala praxis. Además, más allá de los errores... Pésima praxis. ¿no? Y además, más allá de los errores norteamericanos, lo que aparece en tu libro y a través de los testimonios como los del hijo de Jorge Massetti, que es un testimonio fundamental, y algún otro que se me va a escapar ahora, es que en el fondo eran soldados de la Guerra Fría y ellos trabajaban para los soviéticos, que ni siquiera era trabajar para el comunismo, era trabajar para el comunismo ruso, que respondía a los intereses de Rusia y no a los intereses de una revolución mundial que solo está locutada o declamada, digamos, ¿no? Sí. Fíjate un detalle, ¿no? Este gobierno que espero que termine en el 2015, ¿no? Y sea reemplazado. De eso creo que no hay dudas. Espero. En la Argentina todo es lábil. Pero, digamos, en este gobierno hubo una especie de retorno ingenuo, infantil, a la heroicidad de los 70. Esto es lo que nos motivó a Daniel Pérez y a mí. Por eso a escribir mismo este libro, empecé este bloque diciendo que el libro debería ser de lectura obligatoria en las escuelas, y creo que así es. Te voy a pedir un minutito de paciencia, vamos a presentar los auspicios del programa y vamos a seguir conversando con Daniel Mushnick sobre Furia Ideológica y Violencia en la Argentina de los 70, que presenta Editorial Ariel y que él escribió en coautoría con Daniel Pérez.